Hola, con este video vamos a comenzar a estudiar una obra extraordinaria, La crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Se trata de un trabajo brillante. No es, como muchos podrán pensar, una obra tan compleja. Lo que sucede es que Kant utiliza unas palabras raras que, si uno no las conoce, bueno, parece chino el asunto. En este video vamos a estudiar el prólogo de la primera y segunda edición de esta obra, lo que nos va a permitir dilucidar las tesis centrales de su trabajo. Cuando Kant escribe la primera edición de la crítica a la razón pura, tiene justamente a la vista el problema de los alcances de la razón. ¿Qué significa esto? Mira, te cuento una historia para que te haga una idea. Hace algunos años, en una fiesta, alguien me preguntó qué estudiaba. Y cuando yo le respondí, bueno, que estudiaba filosofía, él me respondió, ah, buena, pero yo soy más racional, Andrés. Me dice, ¿qué quería decir con esto esta persona? Bueno, básicamente que los filósofos se dedican a partir de puras especulaciones a tratar temas como la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, por qué el ser y no más bien la nada, etcétera, etcétera. Pero que todas esas teorías al final terminan siendo puras especulaciones. Esto es, teorías que, a diferencia de aquellas que sostienen las ciencias naturales, nunca podrán ser demostradas. ¿Por qué? Porque la única comprobación válida sería la empírica. Bueno, la primera edición de la crítica a la razón pura se encuentra dirigida justamente a participar de esa discusión que yo no sostuve, de hecho, con esta persona. La idea de esta obra, la crítica a la razón pura, es revisar las pretensiones de validez de aquellos pensadores que defienden de un modo tal vez muy hábil e ingenioso ideas que trascienden la experiencia sensible. Por ejemplo, cuando prueban con puros argumentos lógicos la existencia de Dios, o del alma, o de la vida eterna, etcétera, etcétera. Claro, cuando uno escucha a esta persona, si bien suenan muy convincentes desde un punto de vista lógico, claro, tal vez uno diga, ya, pero eso es pura gimnasia mental vacía, ¿no? Es correcto desde un punto de vista lógico, pero eso no implica que sea real. Claro, es como, no sé, pensar que por puro hacer ejercicios rebuscados de finanzas, esto es sumar y mover números, ¿no? Se va a ganar más plata. No. De hecho, por más que esto fue lo que justamente se le olvidó a los involucrados en la crisis subprime del 2008. Bueno, el punto es que habría, por decirlo así, dos planos que conviene distinguir. Uno el ideal y el otro el real. Probar algo en el plano ideal no implica que tenga existencia real, sino solo ideal. Y confundir esos dos tipos de existencia es simplemente una metábasis. Bueno, Kant identifica en este debate dos posiciones, la racionalista y la empirista. ¿Quiénes son los racionalistas? Kant tiene en mente pensadores alemanes como Christian Wolff, que justamente a base de pura gimnasia mental habría llegado a determinar, no sé, la existencia de ciertas entidades, por ejemplo, la existencia de Dios o eventos como, no sé, si el universo tuvo o no un comienzo. Bueno, ¿y quiénes son los empiristas? Kant tiene en mente pensadores como David Hume. De hecho, va a decir que Hume lo hizo despertar del sueño dogmático. Esto es, despertar del error de los racionalistas. Ahora, ¿qué dicen los empiristas? Bueno, que el único conocimiento propiamente tal sería el que se funda en la experiencia sensible. Lo demás sería pura chaya. Hay que decir que esta obra, La crítica a la razón pura, fue publicada cuando Kant tenía 59 años y todos sus años antes había enseñado metafísica recurriendo a un manual de Alexander Baumgarten en el que justamente desarrolla las tesis de Christian Wolff. Y en los últimos años, luego de su lectura de David Hume, Kant habría llegado al convencimiento de que esas posiciones racionalistas que estaba enseñando eran puro humo nomás. Bueno, la crítica a la razón pura va a consistir en un juicio, así como en un suerte de caso cerrado, en que va a ser un tribunal de la razón, en que es acusada, defendida y juzgada por la misma razón. O sea, la doctora Polo
es acusada, defendida y juzgada por la misma doctora Polo. Ya. ¿Y cuál va a ser la pregunta que va a tener que fallar este tribunal? Kant la va a plantear así, va a decir, ¿qué y cuánto puede conocer la razón con independencia de la experiencia? Queda clarísimo. Va a decir Kant, no entiendo por esto, la crítica de la razón pura, una crítica de los libros y sistemas, sino de la facultad racional en general con respecto a todos los conocimientos a que pueda aspirar independientemente de toda experiencia. En este juicio se decidirá, pues, acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y determinará sus fuentes, su extensión, sus límites. Bueno, esto es la posibilidad de que aquí se trata de una posibilidad humana, la posibilidad de que nosotros en esta vida, sobre esta tierra, establezcamos una ciencia metafísica. La pregunta por la metafísica es, pues, una pregunta por nuestra capacidad de conocer. Se admite generalmente, y Kant no lo pone en duda, que podemos conocer, aunque con cierta imprecisión, las cosas que vemos y tocamos. Pero una ciencia metafísica tendría que ocuparse con cosas que no se pueden ver ni tocar, y que, si se conocen, sería con independencia de cualquier información que puedan suministrarnos los sentidos. Al conocimiento que no depende de los datos de los sentidos, los llamamos con Kant conocimiento a priori. Entonces, la pregunta por la metafísica no cuestiona, entonces, nuestra capacidad de conocer en general, sino solo nuestra capacidad de conocer a priori. O sea, si esta capacidad se le llama razón pura, es claro que la investigación sobre la posibilidad de la metafísica ha de tomar la forma de la crítica a la razón pura, ¿no? Por eso se llama así la obra. Raya para la suma, en la obra, Kant va a argumentar que no hay conocimiento tal que trascienda la experiencia sensible. O sea, la pura razón no añade nuevos conocimientos, en estricto sentido. Naturalmente que esa argumentación la veremos en otros videos. Pero ahora me interesa continuar con el prólogo de la segunda edición de la crítica a la razón pura. ¿Por qué Kant, 10 años después, publica nuevamente la obra con pequeñas modificaciones en el cuerpo del texto, pero con un nuevo prólogo? Bueno, el punto es que, como diría el Chavo, dijo algo así como, es que no me entienden, dijo Kant. Y así va a decir, bueno, por lo que toca a esta segunda edición, no he querido, como es justo, dejar pasar la ocasión de corregir, en la medida de lo posible, las dificultades y oscuridades de las que puedan haber surgido algunas interpretaciones erradas que han hecho tropezar, quizá no sin culpa mía, a hombres perspicaces al juzgar este libro. No encontré nada que cambiar en las proposiciones mismas, ni en sus demostraciones, ni tampoco en la forma e integridad del plan. Es decir, es problema de los tipos que leyeron que no entendieron nada. Toma. Bueno, sucedió que una vez que Kant publicó la primera edición, pocas personas lo pudieron entender. Y los que lo entendieron lo acusaron de una suerte de escepticismo. ¿Por qué? Bueno, porque si su posición validaba una como la de David Hume, entonces las ciencias naturales iban a correr la misma suerte. ¿Cuál suerte? Bueno, de que no iban a tener un conocimiento objetivo. En otro video desarrollo esta idea de Hume, y ahí la puede entender más acabadamente. Bueno, ¿cómo desde el empirismo se acaba la objetividad de nociones como, no sé, causalidad? Bueno, y sin la noción de causalidad, mala suerte para la física newtoniana. Bueno, Kant, que conocía y entendía muy bien la física de Newton, y que frente a ese peligro de quedarnos sin objetividad en las ciencias naturales, bueno, frente a ese peligro quiso aclarar esto, ¿no? De por qué su obra no dinamitaba la objetividad del conocimiento científico, sino al contrario, lo fundamentaba. Entonces, queriendo remarcar este punto, va a escribir un nuevo prólogo e introducción publicado en 1787, donde el énfasis va a ser distinto al del primero. O sea, si en el primer prólogo
era la metafísica, aquí va a insistir en el carácter científico de una determinada disciplina. Existen ciertos modelos científicos a la luz de los cuales se tiene que juzgar a la metafísica. O sea, ¿cómo reconocemos que un saber es científico? Esa va a ser más o menos la pregunta. Hay síntomas manifiestos. En positivo, va a pensar Kant, las condiciones que reflejan que una disciplina es científica son: la primera, que no se detiene en su avance; la segunda, que no hay vuelta atrás y búsqueda en otros caminos, ¿no? Si ya se avanza es por una línea. Y en tercer lugar, los estudiosos estarían todos de acuerdo. En esas disciplinas, va a decir Kant, se da algo bien interesante y oscuro a la vez, en estas disciplinas científicas. ¿Qué cosa? Bueno, aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso surge todo de la experiencia. Pues bien, porque podría ser que nuestro conocimiento de experiencia fuese el mismo un compuesto formado por lo que recibimos mediante impresiones y lo que nuestra propia facultad cognitiva produce por sí mismo. Es decir, Kant va a decir que en la ciencia se produce un mix. Hay algo que viene en la experiencia sensible, pero también algo que ponemos nosotros. Entonces, siguiendo la línea trazada por David Hume, va a haber distintos tipos de juicios según su cualidad. Va a decir Kant que hay, uno, juicios a priori, esto es, necesarios y universales, no sé, el todo es mayor que la parte, es así en todas partes y no puede ser de otra manera sin caer en contradicción. Y en segundo lugar, otros a posteriori, esto es, particulares y contingentes. Por ejemplo, mi mesa es rectangular. El punto es que no es necesario que fuera así, podría ser redonda, ¿no? Ya, si bien Kant comparte esta decisión hecha por Hume, no va a estar de acuerdo con Hume en reducir el conocimiento de las ciencias naturales al a posteriori. Para entender qué tipo de conocimiento es el científico, Kant le va a agregar dos pelitos a la sopa. Pelos que tratan de si nuestros juicios extienden o no nuestro conocimiento. Esto es, si conocemos o no más gracias a ellos. Según si los juicios acerca del mundo ensanchan o no nuestro conocimiento, estos juicios pueden ser, en primer lugar, analíticos. Estos son aquellos juicios que no ensanchan nuestro conocimiento, no nos hacen conocer más. O sea, y estos son los que predicamos de algo, lo que predicamos de algo es sencillamente revelar lo que ya está contenido en el sujeto. O sea, se trata de tautología. Por ejemplo, si uno dice el triángulo es un polígono de tres lados, cuando uno dice tres lados, no está diciendo nada nuevo a lo que es un triángulo. No está diciendo que la suma de sus ángulos interiores son 180 grados, ni que es rojo, ni que es grande, ni nada. O por ejemplo, uno que le encanta repetir a los anglosajones, un soltero es una persona que no está casada. Claro, con ello no estamos diciendo nada novedoso. ¿Se ve? Bueno, en segundo lugar están los juicios sintéticos, que son aquellos juicios que ensancharían nuestro conocimiento del mundo. El predicado le agregaría al sujeto. O sea, cuando digo la polera es verde, el predicado verde añade algo al sujeto en cuestión. Ya, pero, y aquí viene la parte emocionante. ¿Qué tipo de juicios son los científicos? ¿Qué combinación produce un juicio científico? Si uno lo piensa un poco, uno ve bastante simetría entre los juicios a priori y lo analítico, y entre los a posteriori y los sintéticos. O sea, un triángulo es un polígono de tres lados, es necesario universal y no añade más conocimiento, por lo que sería a priori y analítico. Y la mesa rectangular es a posteriori y sintético. De hecho, parece imposible una combinación entre a posteriori y analítico. Al menos a mí no se me ocurre un ejemplo. No sé si a ti, pero a mí no. Bueno, y si lo pensamos, pareciera que la experiencia sensible no nos puede proporcionar conocimientos necesarios y universales. De hecho, porque los colores todos los vemos distintos según nuestra posición, el estado en que están nuestros ojos, etcétera, etcétera. Por lo que pareciera ser que Hume tiene razón
no habría conocimiento objetivo en las ciencias naturales, porque se basan en la experiencia sensible. Claro, porque naturalmente tendemos a pensar que objetividad consiste en que nuestros estados mentales se adecúen a las cosas mismas, a lo que son en sí mismas. Esto es, con independencia de nosotros. Ya, pero, y aquí viene la gran innovación de Kant. Los juicios científicos son a priori y sintéticos. Toma, claro, se trata de un monogato, de una mezcla bien rara, en la que Kant va a tratar de demostrar que al ensanchar, el ensanchar va a venir de la experiencia y la necesidad de la razón. Es un mix. El punto es que la objetividad no va a venir de las cosas, sino de la razón. Y en eso consiste el giro copernicano epistemológico que propone Kant. Lo que está pensando Kant es lo siguiente: la estructura misma de la razón tiene unas, por decirlo así, funciones de organización de la experiencia sensible. Estas categorías o conceptos no son obtenidos desde la experiencia, sino que la configuran. La experiencia solo las despierta, las activa, pero no se derivan de ella. ¿Te suena algún autor que haya dicho algo parecido? Claro, Platón, con su teoría de las ideas. De hecho, Rudolf Nathorp va a decir que los juicios a priori de Kant son lisa y llanamente un revival de las ideas platónicas. Naturalmente, y esta es la genialidad de Kant, al menos que yo sepa, no leyó a Platón, sino que él mismo llegó a esa misma conclusión. ¿Ve? Los genios se encuentran en la cima. Ya, para que nos hagamos una idea de lo que está pensando Kant con estos juicios a priori que configuran la experiencia. Esto es más o menos es lo siguiente. Estas categorías serían predicados muy precisos, predicados cuyas condiciones suficientes para adquirirlos no se encuentran en la experiencia sensible. Es decir, estos conceptos que aportan la razón, ¿no?, tienen un carácter muy peculiar que indican que no pueden ser obtenidos de la experiencia. Son nociones que no requieren de una gran base inductiva, sino que a veces basta con una sola experiencia para adquirirla de modo ya definitivo. O sea, por ejemplo, una persona que aprende que 2 más 2 son 4 enumerando ladrillos, toma un ladrillo, otro ladrillo, 4, no necesita repetir esa operación infinitas veces enumerando nuevas clases de objetos para adquirir el conocimiento matemático correspondiente. O sea, hay ciertas proposiciones que ninguna experiencia podría refutar, va a pensar Kant. Y esto significa entonces que estas proposiciones están dotadas de un excedente normativo. O sea, hay ciertas nociones respecto a las cuales la experiencia sensible se queda corta. Pensemos, no sé, en la noción de igualdad. Ella no se encuentra ejemplificada nunca de manera suficiente en la experiencia sensible, porque no hay dos cosas que sean exactamente iguales. Esto es, que la relación no sea perfectible. Entonces, puede ser que una persona nunca se haya visto expuesta a dos entidades exactamente iguales, donde todos y cada una de las propiedades sean las mismas, y sin embargo, pueda enjuiciar particulares de la experiencia sensible como más o menos iguales. Dice, esas dos cosas son iguales. Ya. Pero no todo concepto es de este tipo. Kant va a reconocer que naturalmente sí hay conceptos que obtenemos de la experiencia, ¿no? Los colores, aromas, perros, unicornios, etc. Llamémoslo a esto, para efectos pedagógicos, conceptos sensibles, que se distinguen de estas otras categorías. Pero el punto es que hay otros que no, como igualdad, causalidad, etcétera, etcétera, porque la idea que tenemos no calza con ninguno de los que podemos encontrar en la experiencia sensible. ¿Se ve? Estas categorías son más perfectas que ellas. A estos últimos, para efectos pedagógicos, llamémoslo categorías del entendimiento. Esto es lo que aporta la razón, lo a priori. Entonces, si bien es cierto que hay ciertas ideas que enjuiciamos a la luz de su concordancia con el mundo, como los colores, aromas, perros, etc., hay otras que nos sirven para enjuiciar el mundo a la luz de su concordancia con ellas. Esto es igualdad,
causalidad, espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Y estas últimas, va a pensar Kant, son a priori. Esto es necesarias y universales. Y estos son los juicios científicos. Claro, es obvio que todos tendremos distintas representaciones de los colores, según el estado de nuestros ojos. Pero el punto es que todos vamos a ver las cosas como espaciales, temporales, engarzadas en conexiones causales. Y esto es parte del marco básico de la mente humana, de que todos deben experimentarlo del mismo modo. Y piensa que esa es una noción de objetividad que es suficientemente buena para la ciencia. Kant nos va a entregar de modo preliminar lo que serían los juicios sintéticos a priori, que son con unos ejemplos que son bastante malos, la verdad, pero ilustrativos. Nos entrega ejemplos de una disciplina que él considera científica por antonomasia, las matemáticas. Va a decir, veamos lo que ocurre con la aritmética, va a pensar Kant. 7 más 5 igual a 12. Ya, ¿qué tipo de juicio es ese? Ya, es obvio que es a priori, porque 7 más 5 siempre es 12. Bien, pero ¿es analítico? El punto es que si lo fuera, 12 sería sencillamente una explicitación de 7 más 5. A lo que Kant dice no, porque cuando pensamos 12, pensamos un número que no es ni 7 ni 5, ni tampoco el acto de sumar. Se requiere una intuición, una captación, aprehensión. Se requiere el acto de sumar 7 más 5. O sea, si a uno le dicen 12, piensa en 12, no necesariamente en 7 más 5. Porque podría ser, no sé, 9 más 3, 6 más 6, 11 más 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se requiere realizar una acción, una síntesis que añade necesariamente, esto es, a priori, un nuevo conocimiento del asunto en cuestión. Bueno, y el caso de la geometría, el ejemplo que da un juicio sintético a priori es lo mismo. Va a pensar Kant. El ejemplo que da es el siguiente. Dice, la línea recta es siempre la distancia más corta entre dos puntos. Obvio, uno dirá, por cierto, en un plano. Claro, ciertamente este juicio es a priori, esto es necesario universal. Y además, uno pensaría a primera vista que es analítico, ¿no? Pero Kant dice que no. ¿Por qué no? Porque cuando uno dice línea recta, está hablando de una determinación cualitativa. Y en cambio, cuando uno dice distancia más corta, esta se refiere más bien a una determinación cuantitativa. Por lo tanto, no es analítico, no se encuentra contenido en el sujeto, ¿no? Se requiere de una síntesis que añade de modo necesario un nuevo conocimiento. Toma castaña. Bueno, en los siguientes videos seguiremos explicando con más detalle esta tremenda obra de la crítica de la razón pura. Por ahora dejémoslo aquí. Espero que hayan disfrutado el video y muchas gracias.